Israel bombardea Rafah a pesar de tregua con Hamás. Después de haber ordenado ayer a más de 100.000 civiles palestinos evacuar la ciudad, el paso fronterizo de Rafah fue cerrado en la mañana del 7 de mayo por la presencia de tanques israelíes, luego de una noche de intensos bombardeos del ejército de Israel en esa localidad al sur de Gaza. La autoridad palestina pidió a Estados Unidos intervenir para impedir la invasión terrestre de este último refugio en el enclave palestino. Desde el inicio de la contraofensiva por parte de Israel, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre del año pasado, se prometió a la población civil palestina que Rafah, al sur de Gaza, sería un lugar seguro. Sin embargo, y tras haber ordenado apenas el día de ayer la evacuación de más de 100.000 personas, Israel bombardeó la ciudad mientras la comunidad internacional presiona para que Benjamin Netanyahu desista de una incursión militar terrestre. Hamás, a través de su jefe del buró político, Ismail Haniyeh, ya había confirmado que aceptaba una propuesta de alto al fuego en Gaza, horas después de la orden israelí de evacuación del este de Rafah. Sin embargo, Israel atacó de todas formas. Al menos 27 palestinos murieron a consecuencia del ataque de Israel, cuyo objetivo, según el primer ministro, era acabar con Hamás en la región de unos 55 kilómetros cuadrados, donde dice que está el último bastión del grupo armado. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, confirmó ataques israelíes en Rafah contra carreteras, tierras agrícolas, casas residenciales y granjas en los barrios orientales de Al-Salam y Al-Jinaina, y otros que son algunos de los lugares en los que el ejército de Israel dio su orden de evacuación. Momentos previos al inicio de los bombardeos, el gabinete de guerra israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, había acordado continuar la operación en Rafah, pero accedió a que una delegación se encontrara con los mediadores para seguir negociando un posible alto al fuego. A pesar de que la propuesta de Hamás está lejos de cumplir con los requisitos de Israel, enviaremos una delegación de mediadores para agotar la posibilidad de alcanzar un acuerdo bajo condiciones aceptables, dijo la oficina del primer ministro en un comunicado. Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden afirmó que mantiene su postura sobre una posible incursión terrestre de Israel en Rafah, pero afirma que los bombardeos en esta ciudad fueron ataques limitados. Lo que nos han dicho nuestros homólogos israelíes es que esta operación de anoche fue limitada y diseñada para cortar la capacidad de contrabandear armas y fondos a Gaza, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en conferencia virtual. Nuestras opiniones sobre Rafah siguen siendo las mismas. El portavoz Kirby reconoció que desconocía detalles de cómo se retomará el envío de ayuda humanitaria tras los ataques en Rafah y aseguró que no profundizaría en hablar sobre las intenciones militares de Israel, pero señalando que Estados Unidos monitorea de cerca lo que sucede en la región. Al menos 34.735 palestinos han muerto y se calcula que 78.108 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí en Gaza, que comenzó con la decisión de exterminar al grupo islamista Hamás, luego de su incursión armada en Israel el 7 de octubre del 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 200 secuestrados, de acuerdo con el gobierno israelí.